El reloj tiene No. componentes importados y componentes nacionales, porque todo un sistema electrónico. En la Argentina integrados no producimos, por ejemplo. No hay producción de integrados. Y, por ejemplo, también tengo el dato de que se fue prácticamente el reloj Ariel a 58.000 pesos. Se va. Me quedé corto. Sí, en los próximos días, justamente por el componente importado. Pero también están teniendo algún problemita para traerlo, porque en este momento se va a dar prioridad a la producción de cosas realmente necesarias como medicamentos, alimentos e insumos para economía la de guerra, fertilización, así que... ¿Vamos en guerra? Y no sé, la realidad es que heredamos una pandemia de 4 años perversa, con una herencia... de un endeudamiento a 100 años, con un crédito al Fondo Monetario de 50.000 millones de dólares, y esto se complica en un país como la Argentina, que siempre viene, viste, con una mano atrás, una adelante. Es complicado, así que ojalá que le encuentren la vuelta este gobierno. ¿Será hora de empezar a producir electrónica nacional? Y será hora de hacer eso, será hora de enfocarse. Por ejemplo, ¿por qué demoramos tanto en hacer los gasoductos? Porque mucho dinero de que ingresa de dólares por el tema del campo y todo eso, se está yendo por el lado de la energía, porque no tenemos cómo proveer de energía en nuestro país para todo, para la gente que vive acá, para las empresas, pero no porque no tengamos, sino porque no tenemos la infraestructura hecha para poder sacarla. Porque exportan petróleo. Bueno, entonces lo que se necesita es realmente, bueno, ahora creo que se pone en marcha, que se hizo la licitación, el gasoducto del Néstor Kirchner. Y hay que fabricar refinería, porque si no hay refino. El gasoil es importado. No hay refino argentino. Yo digo algo, ¿no? Sí. No, hay que nacionalizar el comercio exterior y sí, se claro, acabó. Amigo, muy bien. Por fin hay que nacionalizar el comercio exterior. Extraordinario. Se van con una estimación baja, digamos, ¿no? Unos 20.000 millones de dólares por año en contrabando. La compañera Alcira Argumedo, que en paz descanse, estimaba en 40.000 millones de dólares. Bueno, nosotros nos perdimos una oportunidad con Vicentín, porque el gobierno debió haber realmente expropiado Vicentín, explicado, hacer una muy buena propaganda, comerle la cabeza a la gente. Vicentín es el 10% del movimiento. Menos del 10%. Pero te servía como un tester maravilloso. No es un tester, porque Vicentín es una empresa diseñada por la corona británica para dedicarse exclusivamente a la exportación de aceite de soja, biodiesel, y lo que maneja de lana, algodón y carne es insignificante, es muy pequeño, son unidades de negocio muy chicas. Entonces, ¿testigo para qué? ¿Para el mercado interno? No. Los argentinos no comemos ni aceite de soja ni tomamos biodiesel. Y además, en manos de las petroleras, el manejo de la energía, no se puede aumentar la cuota de biodiesel en el porcentaje de corte con el diésel de origen petrolero. Entonces el biodiesel es todo de exportación, porque el diseño del país está en manos de los extranjeros, del Foreign Office inglés y la embajada. Lo que dice el compañero tiene mucha razón. Lo que hay que nacionalizar es todo el comercio exterior. Exactamente. La totalidad del comercio exterior. Y no se puede una seguir flota mercante nacional. Sí, bueno. Se van entre 15 y 20.000 millones de dólares por año. Bueno, arrancamos, pero pasamos por parte. Vamos, el que está hablando, volvemos a comentarle a los invitados, que es Martina Yerber. Bueno, Martina Yerber, la primera pregunta. A ver, somos todos taxistas, hacemos el programa, después de acá nos subimos al taxi y seguimos laburando. Sí, viejo, somos todos laburando. Y la seguimos peleando. Somos todos así. ¿Qué te dice la palabra Uber a vos? A ver, ¿cómo la explicarías? Y vino a reventar la actividad, pero no viene a reventar la actividad, probablemente quizá para algunos sea un acto de maldad. Lo que sí está claro es que es un acto de precarización del trabajo. Porque en vez de tener regulada la actividad y el oficio calificado de ser chofer, porque ser chofer es un oficio, no es una changa, un zafe, un rebusque. No, nuestro carnet dice chofer profesional. Para sacar un registro de conductor de taxi, para sacar un registro de conductor de camiones, tenés que sacar una licencia profesional. Vos no vas al registro y con te sacás cualquier licencia y manejas cualquier cosa. Entonces lo que acaban de hacer es ilegal, porque han convertido, como si fuera en una especie de violencia, de violentar la ley de manera ad hoc, de facto,
han convertido a todos en choferes. Porque sí, convirtieron a todos de golpe en choferes. Entonces el tipo que dio un examen para ser chofer profesional. No perdemos un día para el curso teórico. Sí, teórico, No, pero además el técnico. tipo que hizo el curso para ser chofer profesional. Y tenés que revalidarlo cada año. El tipo que, cada año tenés que el hacer tipo un que, curso. que revalida, sí, que tiene que revalidar, que tiene que estudiar y que además tiene una licencia para ejercer Y certificado de antecedentes. y un Antecedentes certificado de penales. antecedentes penales. Entonces, ahora, Que- ¿por qué han hecho esto? Hay un montón de argentinos a los cuales le hicieron creer que tenían un auto. Sí. Le hicieron creer que tenían un auto. Y después de que se acabó el festival, Está ahí. después de que se acabó el festival de la fantasía keynesiana, vino la realidad y ahora la gente está devolviendo el auto con el propio cuero. Claro. Porque está entregando la unidad que creyó que tenía un auto, en una fantasía de consumo keynesiana, sin trabajo industrial, sin dominio de nuestra propia moneda, Ujú. porque la Argentina es un país con una economía en dólares, sin control del comercio exterior, sin producción industrial, con una industria automotriz en manos del extranjero, donde 8 de cada 10 autos que paga el argentino vienen del extranjero. Cada vez que el argentino compra un auto, en vez de darle trabajo a otro compatriota, le da trabajo a un japonés, a un chino, a un alemán, Un brasilero. a un brasilero, Brasilero, mexicano, a cualquiera menos un argentino. Porque cada vez que se compra un auto se dan 2 puestos de trabajo para el argentino y 8 puestos de trabajo para el extranjero. Entonces, bajo ese modelo, donde importan alegremente sin importarles un carajo, y anunciaban, durante 12 años, anunciaron todos los años récord de ventas automotrices, como si el récord de ventas automotrices tuviera un correlato con el trabajo argentino. No, era récord de ventas automotrices y récord del quebranto en las importaciones en la balanza del comercio exterior. Entonces ahora el pobre argentino que compró un autito a cuota, un autito de estos autitos coreanos los cuales Sí. nos hacen andar ahora, porque el Corsa no es un Chevrolet norteamericano, es un Suzuki coreano. Ujú. El Focus tampoco es un Ford norteamericano, ¿No es mexicano? es un Taunus europeo. Todos los autos que nos hacen andar ahora son autos coreanos y pronto van a ser japoneses. Así que a achicarse, muchachos. Vos, Omar, que sos de mayores dimensiones, Sí. no sé cómo vas a hacer para entrar. Vas a tener que volar la butaca de atrás. El pasajero lo vas a tener que llevar al lado o en el baúl. Con estos autitos de juguete que nos Y obligan si se pone, a si se comprar. ponen de moda los autitos eléctricos, ¿vos viste lo que son los eléctricos? Una porquería. Vos fijate lo que fue, ustedes que son de oficio, porque se nota que son muchachos del oficio, que no son improvisados, recuerden lo que fue el 504. Eso era un verdadero auto para un chofer, porque la trocha, la distancia entre ejes, el rodado alto, la suspensión, y con una butaca simple, porque no era una butaca sofisticada como las que hay ahora que te calientan el culo desde abajo, que se sube, que se baja. Era una butaca simple, fija y simple, a resorte. Pero era una butaca simple pero cómoda, y dada la suspensión que tenía el yello, por algo estuvo 35 años en la línea de producción de Peugeot, y la marca decide discontinuarlo, porque si era por los choferes lo hubieran seguido comprando. Porque no se comparaba el modelo que lo vino a reemplazar, el 505, con lo que era el 504, porque además era robusto, era de mecánica simple y repuesto Bueno, barato. aparte el 505 era importado. Venía- Entonces lo que venía todo el tren, yo me acuerdo porque yo soy egresado de la Escuela Técnica Casal Calviño, la número 23 de acá de Parque Avellaneda, de la estancia de los Ujú. Olivera, Ujú. en La Carra, Sí, sí, entre, sí. entre Está Alberdi en y los monobloc. Victorio, donde están los monobloc. Esa escuela fábrica la fundó Juan Perón el 4 de junio del 47. Ese año se hicieron 2 cosas muy importantes en la Argentina. El 4 de junio del 47 el general Perón fundó la escuela donde yo me recibí como técnico mecánico en máquina herramienta, dando un discurso inaugural porque estaba marcando el rumbo señero del país, diciendo: en este establecimiento los jóvenes argentinos se van a convertir en los conductores de la industria nacional. Entonces, eso lo hizo a un año de gobierno, 4 de junio del 47, fecha que es la victoria en Punta Quebracho de las fuerzas nacionales con el general Mansilla y Juan Manuel de Rosas, la derrota contra la libre navegación de los ríos de ingleses y franceses, donde
los argentinos nacionalizamos el comercio exterior por primera vez en nuestra historia hace 150 años. Y además antecedente de la revolución del 4 de junio del 43. Y el 9 de julio, un mes después, Perón declara la independencia económica en Tucumán. Entonces, ese modelo argentino de desarrollo es el que permitía que el 100% de los vehículos argentinos, aunque sean de marcas extranjeras, se fabricaban en el país. La discusión en esa época era cuánto se pagaba de royalty, cuánto se pagaba de licencia por fabricar. Pero no estaba en discusión el trabajo era 100% argentino. Cuando reemplazaron el 504 con la privatización del comercio exterior y la destrucción de la industria automotriz nacional para convertirnos en apenas ensambladores, yo recuerdo que nos llevaron a visitar la fábrica de Sebel, de este delincuente común que fue presidente de la Nación recientemente. Y en Sebel importaban el motor, el impulsor, con todo el tren delantero, porque era tracción delantera el 505, con todo el tren delantero, con todo el radiador, todo el frente, digamos, motor, tren delantero y caja, todo venía del extranjero. Entonces, ¿qué se hacía acá en la Argentina? Se pasó de fabricar un auto 100% nacional a hacer apenas el ensamble, porque además ni siquiera se armaba el motor. Venía en una caja de madera containerizada, venía el block con la tapa, todo conectado con los palieres, las masas, la rueda, todo armado venía. Con la caja de velocidad, todo montado. Ni siquiera se armaba. Había que ponerle la estructura arriba. ¿Listo? Solamente se montaba. Sí, carrocería y tapicería. Nada más. Bueno, te pido un minuto para aquel que está viajando en taxi, gracias por viajar en taxi. Estamos hablando con Martín Ayerbe, que conduce el Foro Naval Argentino Hipólito Bullard, donde impulsa la creación del Ministerio de Asuntos Marítimos y Navales. Tenemos muchísimos mensajes. Flor Sánchez dice, grande Martín, poniendo en agenda lo importante para el país. Ángeles Perrone, muy claro Ayerbe, explicando la precarización laboral. Vamos por el estadio empresario. Y César Díaz, grande Martín, a fabricar el 504. Acordate, si querés dejar mensajes, 11 63 75 35 33. Bueno, vamos a una pausa. Bueno, continuamos con los mensajes. Daniel, acá, mira, desde Chaco, dice Cristian Cáceres. Hola a todos, saludos de La Palma, Chaco, Ayerbe 2023. Gustavo Armas, de pie, Cherquis Vialo. Leo de Marco, alto grama, aguante los tacheros, aguante el trabajo, aguante el oficio. César Díaz, qué bien los tacheros, cuántos de ellos son del oficio industrial. César qué bueno. Díaz, tipo con calle. Y sí, qué bueno sería que Ayerbe les cuente el proyecto para reactivar la industria nacional. Ahí está la pregunta, Martín. ¿Cómo hacemos para reactivar la industria nacional? Bueno, esto tiene que tener una secuencia, tiene que tener un orden, porque lo principal en la Argentina es restablecer el orden. Esto es un desastre, no hay sentido de avance. Esto no puede seguir bajo el arbitrio de las embajadas extranjeras y sus multinacionales, donde diseñan un país a su medida, que es una granja de exportación de forraje y una colonia importadora de manufacturas industriales. A su vez, el otro tipo de desorden, ¿quién lo provoca? Los que están anunciando el fin del trabajo. Todos estos personajes que no laburaron nunca, que el laburo les resulta un tipo de objeto arqueológico, que desean que se encuentre en un museo con una figura que diga trabajador, en un bronce, como el pasado de una humanidad que ya no existe más. Es absolutamente absurdo, porque estos que anuncian el fin del trabajo y le prometen a los argentinos una renta básica universal, nos quieren convertir a todos en lúmpenes. Yo me pregunto, ¿quién va a manejar un auto? ¿Quién va a ser chofer de auto? ¿Quién se va a subir a meterle 10, 12 horas al coche? ¿Transportando a quiénes? A quienes viven de arriba con una renta básica universal. Porque en el mejor de los casos que prometen, están hablando de pagar 100, 150 lucas. No lo van a poder hacer en la vida. Pero nos quieren convertir a todos en lúmpenes y quieren ablandar a la Argentina. Porque el trabajo edifica al hombre. La fuerza del trabajo edifica al hombre. El buen trabajo lo bien edifica. Un trabajo bien remunerado, pero sobre todo un trabajo bien reconocido. Porque todo lo que pasamos los 40, que creo que somos todos los que estamos en la mesa, sí.
Acá largo. Nos dimos cuenta, después de los 40, que más que la paga, lo más importante es el reconocimiento en el lugar de laburo. Que te traten bien y que te reconozcan. Que sea justo. Porque nos vamos dando cuenta de que no vinimos al mundo a hacer plata. No vinimos por la guita del mundo. Vinimos por otras cosas. Entonces se vuelve para la gente grande un poco torturante el tipo de relaciones sociales que existen hoy en la Argentina, de servidumbre, y por eso se busca contratar pibes jóvenes y mansos en vez de tratar de contratar gente con experiencia, que ya está un poquito con el lomo más curtido, pero que también se hace respetar y se para de mano. Entonces, si nosotros no resolvemos esto a través de un proceso, de un plan de pleno empleo, mediante un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, lo único que va a crecer en la Argentina es la violencia. Hambre ya hay, ya llegó. Pero van a aplacar el hambre con polenta, harinas, grasa, azúcar y sal. Bueno, una utopía. Suponete, llegas a presidente. Viste cómo estamos, la crisis, super crisis que viven actualmente en la Argentina. ¿Por dónde lo encararías? ¿Por dónde irías? Lo primero que hay que hacer es nacionalizar el comercio exterior. Porque hay que dominar los términos del intercambio con el mundo. Vos no podés tener la aduana, que es un colador donde entra cualquier cosa y no permite que la pequeña y mediana empresa argentina, que es pequeña, que tiene un tamaño que le permite hacer tiradas cortas, que puede alcanzar niveles de calidad extraordinarios, pero no puede competir con los factores de escala en la producción de grandes volúmenes, como lo hacen los países del norte o como lo hacen los asiáticos. En China hay 1.500 millones. Si los tipos fabrican una unidad para cada chino, hacen 1.500 millones de unidades. Fabricar, después de 1.500 millones de unidades, fabricar 15 millones de unidades más, es apenas el 10%. Es apenas el 10% de la producción. Es el más o el menos, más 10, menos 10%. Ahora, con eso te inundan el mercado interno de un país como la Argentina, de 50 millones de habitantes, y te revientan cualquier producción industrial. Entonces, ¿cuál es el tema? Nosotros podemos resolver esto en términos de poner a las empresas del Estado en la conducción del proceso económico y sumar a la pyme a su cadena de valor. Porque la pyme se puede volver muy buena, como aquella pyme que es proveedora de ARSAT en la Argentina para satélites, que es proveedora de astilleros y fábricas navales del Estado y todo el complejo industrial naval del país, que puede fabricar piezas y partes certificando normas internacionales. Las pymes de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, que son capaces, los empresarios pyme y sus trabajadores agremiados en la Unión Obrera Metalúrgica, son capaces de fabricar componentes nucleares bajo las exigencias de la Organización Internacional de Energía Atómica. No fabrican boludeces, fabrican cosas recontra complejas. Y la paga por esas cosas complejas que se fabrican es buena porque son salarios industriales que tienen promedios internacionales. Hay una falsedad que se deja correr como pensamiento envenenado, que es incluso decir, con respecto a lo que yo acabo de explicar de los grandes volúmenes que, por ejemplo, China o Japón pueden producir, de que no hay manera de competir y demás. Sí, no hay manera de competir con las pavadas, pero con las cosas verdaderamente complejas, las diferencias de precio no son tan abismales, porque China tiene calidad 1, 2, 3, 4, 5. La Argentina importa cuarta y quinta calidad, porque como el comercio exterior está extranjerizado, lo que entra acá es lo peor, lo compran a 1 y lo venden a 10. Que todo el descarte que se vende acá en el barrio de Liniers, que cuando salís a comprar, lo que hay es basura. Basura de descarte. Sí, agarras un destornillador y no sirve para nada. No podés ajustar ni un tornillo de chocolate y se rompe. Un tornillo de chocolate. Qué buena idea, nunca se me había ocurrido. Entonces tengo una enderezadora de resorte en venta que no sabe lo que es. Por hoy te la dejo a la mitad de lo que vale. No, caviar, estamos comiendo caviar, quiero anunciar que estamos comiendo caviar, Estamos comiendo Esto caviar. Es una verdadera empresa nacional, Eso es que nacional. aparte acaba de abrir otra sucursal en el barrio de Seiza. Entonces, y dan trabajo genuino claro, vos imaginate Totarambana, que gobiernan hoy la Argentina, que están pensando en hacer una empresa de alimentos y le van a competir a qué, al capo de los alfajores. Son unos inútiles para todo servicio. ¿Te acordás cómo era en algún momento el sello ITS? Inútiles para todo servicio. Estos son los que gobiernan hoy en la Argentina, los inútiles para todo servicio, abogados unitarios de Buenos Aires. Entonces no son peronistas, son gorilas y conchetos.
Entonces no tienen dimensión de la producción industrial argentina, porque les importa un carajo que haya industria o no, porque ellos compran todo importado. Desprecian lo nacional. Entonces hoy quieren importar un reactor de la China, porque dicen que no tienen plata. Plata hay, pero para otras cosas. Hay plata para pagarle al Fondo Monetario. Hay plata para pagar 70.000 millones de dólares de importaciones todos los años. ¿Qué pasa si en vez de importar 19.000 millones de dólares en importaciones automotrices, largamos un utilitario nacional? Para que los argentinos tengan un utilitario como fue Rastrojero, pero del siglo XXI, Bueno, pero un poco más moderno, la más Argentina no le confortable. dio en su momento el Estado en el 2014, 2013, no me acuerdo, el Ágile. O sea, mirá como cuando el Estado como le dio una mano el gobierno de Cristina, le había Se dado a levantaron el muerto a la Chevrolet. Chevrolet para que levantara la Claro, que quebrando. Es una locura. Y ¿Cómo van a ni hacer bien eso? Cristina se fue del gobierno, lo primero que hicieron fue sacar una propaganda que hablaba de la meritocracia. 1.500 mil millones de dólares para levantarle el quebranto a la General Motors, que quiebra en todo el mundo cada tanto, y en vez de poner 1.000 palos en la industria automotriz nacional, la ponen en la industria automotriz extranjera, bajo el compromiso que iban a seguir fabricando el Corsa. Después le cambiaron el nombre y le pusieron Classic, y te venden el mismo auto otra vez más y pagás de un nuevo los royalties y las patentes. Entonces se necesita otra gente en la conducción política del país, porque esto así va al desastre. Entonces nosotros necesitamos un proceso de sustitución de importaciones industriales, porque trabajo hay, pero en otras partes del mundo. Estos que anuncian el fin del trabajo no quieren ver o no quieren darse cuenta de que la Argentina importa 70.000 millones de dólares en un montón de cosas que no necesita. Algunas puede que sí, pero hay un montón de otras cosas que no, que se dirimen así. 18.000 millones de dólares de importaciones automotrices. Eso equivale en el país a generar 250.000 puestos de trabajo en terminales automotrices. A eso hay que sumarle 550.000, cerca de 600.000 puestos de trabajo en autopartistas nacionales, porque en la Argentina se fabrica todo el auto, pero no de una marca y no de un mismo producto. Pero la Argentina fabrica, funde block, tapa, fundimos, forjamos y mecanizamos y rectificamos cigüeñales y árboles de leva. Fabricamos las mejores válvulas del mundo en vaso, BBB, Rafaela, En Santa Fe. de la Fórmula 1 internacional, con Que la le cual venden a Ferrari. los Ferrari, los Mercedes-Benz de la F1, los Ferraris y la de la F1 corren con válvulas argentinas. Y Vaso es capaz de fabricar todo el conjunto. No solamente las válvulas, es capaz de fabricar los botadores, es capaz de fabricar las bielas, es capaz de fabricar los árboles de leva, los pistones, los cigüeñales, las bielas, todo el conjunto. Entonces, de hecho lo hace. Lo que falta es que haya una línea de producción nacional que se abastezca de la propia producción argentina, porque hay calidad internacional, pero lo que falta es desarrollar el mercado interno. Es falso que el país tiene que exportar cada vez más para obtener dólares. ¿Para qué obtener dólares? Para seguir comprando afuera, cuando tenemos la mejor fábrica de válvula del mundo en el país. Tenemos ahora este Berta, que es el mejor mecánico del planeta Tierra. A Berta hay que darle la fábrica, lo que fue Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado en Córdoba, Que está al lado. y que la fortaleza se carguen los pibes, que Berta arme el equipo en IAME, con parte del equipo que tiene él, le damos presupuesto infinito y que fabriquen un sedán, una coupé, un hatchback, que fabriquen un utilitario, una moto. Entonces, eso es lo que la Argentina necesita. Y un tipo de mecánica práctica, un tipo de mecánica no en el sentido de que se vienen desarrollando las cosas ahora. Fíjense una cosa ustedes que andan en auto y que siempre tienen problemas con las computadoras. Las computadoras de los autos que usamos nosotros fallan todas, porque están hechas para fallar. La obsolescencia programada diseña las cosas al filo de que se rompan. Ahora, si vos agregás unas décimas más en el conductor de cobre, Dura un poco más. es infinito, no se quema más. Todos los que nos criamos escuchando música con equipos, con los primeros equipos transistorizados, Sí, el que Pioneer. venían con una fuente gigantesca, Sí. pesadísima, jamás se quemaba una fuente. Y esas fuentes, incluso hoy los que realizan electrónica a pedido en la Argentina para amplificación de alta calidad, andan buscando esos equipos viejos, los desarman, le sacan la fuente y algunas cosas se arman equipos nuevos de altísima fidelidad. Por ejemplo, los de Cultrum Audio, que son amigos.
gente de altísima calidad que fabrica para los más... El de la F era muy importante, ¿no? Para los músicos más importantes que hay en el país, como por ejemplo los babasónicos, que en vez de comprar en el extranjero, compran acá, y nadie va a decir que los babasónicos no tienen oído. Son enfermos del sonido. Por algo se llaman, por eso son sónicos. Son enfermos del sonido. Martín. Exquisitos del sonido. Bueno, Martín, acá Francisco te quiere hacer una consulta. Dale, Francisco. Sí, porque, mira, en los foros de taxistas es común ese miedo al comunismo, ¿no? Cuando uno habla de nacionalizar el comercio exterior y ya viene la idea que me van a expropiar el taxi Sí, porque sí, se viene sí, el sí. comunismo y qué sé yo. El surdaje. Claro, y yo le digo, loco, ahora te está expropiando el auto el banco, porque es lo que está pasando con los compañeros. Nosotros, para dejarlo claro, O sea, nosotros somos ¿cómo haces nacionalismo. No, está bien, pero ¿cómo haces No, para los comunistas entrar son en la comunistas. No, ya sé lo que te digo, pero vos pensás en la mente de esas personas. ¿Me explico? Para ellos, todo lo que no sea lo que le mete en la cabeza Clorín es comunismo. ¿Me explico? No es la verdad. Comunistas son los que están en el gobierno, si vienen del Partido Comunista. Sí, no por son, supuesto. no vienen del peronismo. No, y aparte que la diferencia. Lo explica es que claramente Jorge Rulli. el Dice, comunismo todos y el esos capitalismo que en la son década del lo mismo. 60 y el 70 se empezaron a meter adentro del peronismo para inventar el keynesianismo, la socialdemocracia, el desarrollismo y toda esa política sí. que es veneno, que no tiene nada que ver con lo que somos nosotros, que es nacionalismo No, industrialista de tercera posición. Sí. Nosotros no somos ni de izquierda, ni tampoco somos de derecha. Por supuesto. Nosotros no somos ni capitalistas, ni mucho menos somos comunistas. Nosotros no creemos que el mercado está por encima de la vida del hombre, ni tampoco creemos que el Estado tiene que decirle a la gente cómo pensar y cómo vivir. Nosotros creemos que el Estado tiene el rol de encaramarse como nación soberana en lo que es el concepto de nación y pueblo en armas. La Argentina es una colonia conducida por los ingleses y por los norteamericanos. Los argentinos estamos sometidos, no somos un país pobre, somos un país riquísimo, pero Sí. expoliado. Entonces, en el granero del mundo, donde pasamos de 100 millones de toneladas en el año 2010, 100 millones de toneladas de producción agrícola, hoy estamos en 150 millones de toneladas. Se aumentó un 50% el tonelaje. Y no es que creció la soja sigue clavada en 50 millones de toneladas. Lo que creció es el trigo, creció el maíz, creció el girasol. Entonces, tenemos una enorme riqueza en el Atlántico Sur, depredada por las flotas internacionales, porque ningún gobierno tiene las pelotas puestas para construir los Vos buques sabés de que defensa eso te nacional iba a decir y la que- flota pesquera del Estado. Martín, vos sabés que estaba escuchando este fin de semana en la radio y hablaban de eso, que a la noche es impresionante la cantidad de buques que están pescando. Sí, dejamos de fabricar En alta- Lo buques, venimos dejamos de denunciando hace poner 30 así, años claro. desde que firmaron lo mismo que el presidente de la Nación, Alberto Fernández de Kirchner, fue parte del gobierno de Menem con Cavallo cuando firmaron los acuerdos de Madrid. Entonces, a menos que se arrepienta y quiera cambiar el rumbo, ¿por qué uno tiene que pensar de que va a hacer otra cosa que la que está haciendo? Entonces hay que cortarla con esta supuesta inocencia en la cual está refugiada la militancia, que por vivir un poco más plácidamente se hace la boluda, como que no pasa nada, como que está todo bien, y no, nos vamos sorprendiendo de a poco de que Alberto Fernández de Kirchner ¿en realidad qué? En realidad es un funcionario de Menem, que junto con el canciller Di Tella entregaron, con la firma de Cavallo antes de ser ministro de Economía, que era ministro de Relaciones Exteriores, La el joya de la canciller abuela. argentino, entregaron la Argentina, firmaron los acuerdos de Madrid, entregaron el control operacional del Atlántico Sur a Inglaterra. Y le transfieren, a través de los acuerdos de Madrid, toda la información del esfuerzo pesquero y la biomasa del Atlántico Sur. Porque mientras se extraen más de 3 millones de toneladas por año, nosotros contamos con una biomasa de 12 millones de toneladas en el Atlántico Sur. Y eso está bajo control de los ingleses, que son los que emiten licencias ilegales pesqueras en Malvinas, para que vengan a depredar los buques taiwaneses, los buques japoneses, los buques chinos, los buques españoles. Entonces, esto es lo que ocurre sin solución de continuidad hace 30 años. Y nadie tiene las bolas, excepto nosotros, de ponerse al frente de un movimiento de liberación nacional y derogar los acuerdos de Madrid. Lo otro que hicieron fue la ley 23696 de reforma del Estado. Nos destruyeron el ferrocarril, entregaron el acero argentino de Somisa y Altos Hornos Zapla, que son los altos hornos que fundamos nosotros con la Dirección de Fabricaciones Militares. El ejército hizo eso.
Y estos liberales y estos progres entregaron el acero argentino a las multinacionales. Lo mismo hicieron con los puertos. Privatizaron todos los puertos para hacer este festival y esta joda de importaciones que lo único que hace es reventar la industria argentina. Y además el problema es básico. Si nosotros no tenemos producción industrial, no vamos a tener buenos salarios industriales. Entonces ni siquiera va a alcanzar para comprar importado de mala calidad, no va a alcanzar para nada, porque estamos viviendo en una Argentina de mendicantes. Entonces hay que poner a la Argentina de pie, y para esto hay que salir de esta discusión entre izquierda y derecha, entre progres y liberales, y volver al nacionalismo industrialista de tercera posición. Este nacionalismo industrialista de tercera posición tiene como centro de organización el trabajo. No lo tiene como una variable más de la macroeconomía. Ya está a la vista que hace 50 años desde el paso de la inmortalidad de Juan Perón, todos los que gobiernan, que vienen con las variables de la macroeconomía, nos llevaron a este desastre. Nunca estuvimos tan mal. Apenas el 30% de la clase trabajadora está en blanco. Con Perón teníamos más del 80% de los trabajadores en blanco. Y ese poco que faltaba en blanco, muchos de ellos eran tacheros, que no tenían que no se inscribían en un régimen, porque eran choferes, eran dueños del auto. No digo que esté bien, pero quiero decir que la Argentina era tan próspera que nadie en esa época tenía tales preocupaciones, porque en la Argentina se vivía naturalmente el régimen de previsión social, y muchos eran comerciantes o dueños de un taller mecánico. Pasamos más del 80%. Sí, el servicio de mucama, del 85% de trabajadores en blanco pasamos hoy a menos del 30%. Entonces se está achicando todo. Los gremios también se están achicando. Bueno, pero los gremios están perdiendo muchos afiliados porque también han perdido mucha credibilidad. También. Pero además es momento de reaccionar, porque si los dirigentes son mejores o son peores, el mayor problema no es la calidad del dirigente gremial bueno, malo o regular. Es la falta de trabajo industrial, la cantidad de desocupados que tenemos, que flexibiliza las condiciones de contratación a la baja. Porque ya se aceptó y se normalizó de que hay un 70% que está en negro, fuera del sistema. Entonces, un proceso de industrialización por sustitución de importación alcanza el pleno empleo en 4 años. Nosotros podemos alcanzar el pleno empleo en 4 años. Y eso lo que hace es levanta las condiciones y los salarios. Quiero explicar otra cosa más con respecto a eso. Nosotros venimos de la Patagonia. Eso te iba a preguntar, recién acabo de bajar del avión y estás acá. Gracias por venir. No, a ustedes, muchachos, es un gusto. Es un gusto estar acá. Y además, hoy como llegué es el único día que tengo así libre de descanso. Ahora mañana empiezo a atender todos los despelotes, porque cuando uno se va de viaje, sí, lo pendiente queda y se va acumulando. Y cuando llega, bueno, así que voy a tener pocas horas de sueño en los próximos días. La cuestión es que nosotros estuvimos en la Patagonia, donde vive en el 35% del territorio nacional vive apenas el 5% de los argentinos. No voy a explicar lo bellísimo que son los lugares, después le voy a pasar la foto. Es extraordinario el paisaje. Dios es grande. Y bendijo a la Argentina. Porque nosotros estuvimos en el glaciar Perito Moreno, pero no es el único glaciar que tenemos. Tenemos 2 más. Entonces, que no son de fácil acceso. ¿Por qué no son de fácil acceso? Porque no hay infraestructura y no hay logística. Entonces la Patagonia está en manos de los ingleses, que tienen su propia logística, y porque son los dueños de la tierra y son los dueños de la energía. Estuvimos en Cerro Dragón, cerca de Comodoro Rivadavia, camino a Sarmiento. No hay una sola cigüeña de YPF bombeando. Son todas extranjeras. Y ahí quien conduce, la British Petroleum, a través de sus testaferros argentinos, que es la familia Bulgeroni, a través de Pan American Energy, porque son testaferros de la reina de Inglaterra. Entonces, nosotros necesitamos nacionalizar YPF y no esta fantochada que hicieron de pseudo nacionalización, que sigue siendo una empresa estatal que ya no perfora, o sea, ya no prospecciona, ya no perfora, no bombea, y está estancada en el plano de refino, está achicada en el plano de refino porque no se recuperaron las refinerías que se privatizaron en los 90, como la de San Lorenzo, que sigue en manos. Claro, lo que pasa como está en manos del dueño de C5N, nadie tiene los huevos para decirlo, porque la militancia nunca estuvo tan arrastrada y tan cagona en la Argentina.
Alguien tiene que decirlo, porque en este estado de situación vamos al desastre. Y esa refinería que hoy tiene el dueño de un canal de televisión, claro, así no te van a invitar nunca, Martín. No, ya lo sé, si no me invitan. Bueno, no, pero portate bien, así te invitan. No, ya me conocen y no me invitan porque me conocen. Lo que me invitan son los compañeros, los trabajadores, como es este programa de radio. Entonces esto lo vamos a tener que hacer entre nosotros y nos vamos a tener que organizar nosotros para alcanzar por medio de las elecciones el poder en la Argentina y desde el Estado empresario argentino recuperar los ferrocarriles, recuperar la marina mercante, recuperar los puertos y conducir a la Argentina a un proceso de industrialización que para nosotros tiene que tener además no solamente el darle el trabajo a la gente que está hacinada en las villas miserias y en los conurbanos de la patria, que necesita laburo y vivienda y condiciones de vida, sino que vamos a tener que hacer una movilización nacional. Y ese estado de movilización nacional no son estas marchitas, es el estado de movilización nacional, que significa poner 2,5 millones de argentinos en la Patagonia, porque en el 35% del territorio vive apenas el 5% de la población. Menos de 2,5 millones de argentinos en la Patagonia. ¿Cómo hacemos para duplicarlo y que viva el 10% por lo menos en una primera etapa de un gobierno de 10 años? Lo que hay que hacer es crear las fuentes de trabajo abundantes a través de un plan de energía para tener energía barata y abundante, porque sin energía en la Patagonia no se puede vivir, hay que estar calefaccionado todo el tiempo porque es muy áspera, se te cortan los ojos del frío. Entonces, nosotros tenemos el yacimiento carbonífero fiscal Río Turbio. Hay que recuperar la personería jurídica, porque todavía sigue intervenido, es una vergüenza, sigue intervenido el yacimiento, con unos conchetos y gorilas que lo están manejando, que no entraron jamás a la mina, viven en Puerto Madero, y mientras los mineros, los viejitos de la mina dejan los pulmones en el socavón. Y ahí tenemos 500 millones de toneladas de carbón, muchachos. Martín, a la audiencia estamos recordando que estamos hablando con Martín Ayerbe. 17:55, nos quedan 5 minutos, vamos a aprovechar los últimos 5 minutos a full. Estamos que venga aquí la con quinela. Martín Ayerbe. Viene la quinela, el programa Vive tu Suerte. Martín, ¿qué le decís a la gente en este momento tan difícil? Que no pierdan la esperanza, los argentinos. ¿Cuál es la esperanza? A ver. La esperanza es un país de pleno empleo, es un país con trabajo para todos, donde el trabajo deje de ser una preocupación y una angustia, y que los problemas cambien a otro tipo de problemas. La vida es lucha. El tema es que estamos demasiado abajo y con la bota en la cabeza. Hay que ponerse de pie, hay que levantarse. Yo creo que la gente nunca perdió la esperanza. No. A la gente la quieren convencer de que pierda la esperanza, pero no. El argentino es terco. Le quiere matar la fe, porque Sí, el inglés, que es materialista, contractualista, utilitarista y ateo, lo que quiere es un pueblo sin fe, sin tradición y sin cultura. Porque de esa manera nos venden a los esclavistas. Hernán, ¿querías decir algo? ¿A contar algo? Sí, buenas tardes. Sí, yo creo que como cristiano y peronista venía bastante desahuciado con la política y más afianzado a lo que es la fe y aferrado a Cristo, ¿no? Nuestro Padre. Hasta que lo conocí a él. Yo lo conocí a él, a Martín Ayerbe, a través de las redes, y me sorprendió su tecnicismo al hablar, ¿no? Porque no es tipo un político que te habla y está leyendo un telefront o que te dice cosas que no tienen sentido o te habla de autoayuda, ¿no? Me sorprendió mucho su tecnicismo. Y nosotros, la gente, yo tengo 42, la gente que tiene 30, no sé si los de 20 o 30, pero la gente que tiene 40, la gente que tiene 50, la gente que tiene 60, yo hablo mucho con mi viejo, por ejemplo, que tiene 69, y está cansado, y él va a votar y rompe las boletas y las mete en el sobre, y está cansado, y la gente está cansada de votar siempre al menos peor. Entonces lo que nosotros proponemos es votar al mejor, que es Martín Ayerbe, y vamos a hacer todo lo posible para que eso suceda en el 2023, y si no lo logramos, vamos a insistir para lograrlo
en el 2027. Estamos a punto de terminar el programa. terminar. Francisco, ¿te Un quieres despedir? saludito, 30 segundos. Bueno, un saludo para todos los compañeros. Gracias por venir ante todo. No, ¿La gracias pasaste a bien? ustedes por invitarme. Sí, genial. Y acá el hombre, genial. Bueno. La pasé bárbaro. Martín, despedite. Gracias, Marito. Gracias, Daniel. Despedite, por favor. Último minuto en el aire, Martín Menos de Ayerbe. uno. Muchachos, muchas gracias. Lo nuestro significa recuperar una figura argentina que fue potente, que fue castigada, pero fue potente, que se llama trabajador. Trabajador no es meramente una condición de vida en la cual vamos a transcurrir. Trabajador es una figura de absoluto, es una totalidad, es lo que nos constituye como persona. Eso es lo que debe estar en la conducción del país en este momento. Así que haremos todo el esfuerzo con todos los trabajadores argentinos para poder alcanzarlo. Les agradezco mucho, bendiciones para la familia, un abrazo para todos. Gracias, hasta el próximo lunes.